Buenas tardes, esta es la presentación de mi PIA sobre un fenómeno social actual. Yo seleccioné el crimen organizado. Mi nombre es María de los Ángeles Mireles González, soy estudiante de la carrera de Criminología en la Facultad de Derecho y Criminología de la UAML. Mi matrícula es 2125196 y pertenezco al grupo 028-113. Este es el índice. Vamos a ver por introducción qué es el crimen organizado, la crítica de la criminología marxista y cómo afecta a la sociedad. En el desarrollo vamos a ver por qué es importante combatirlo, la relación jurídica, un muro criminológico acompañado de teorías criminológicas y una pequeña conclusión. Vamos a empezar con qué es el crimen organizado. El crimen organizado es un acto delictivo de un grupo estructurado de 3 o más personas que existen durante un cierto tiempo, que actúa concretamente con el propósito de cometer uno o más delitos sin pensar en las consecuencias o cómo podría llegar a afectar a la sociedad. Crítica de la criminología marxista. A lo largo del tiempo se ha desarrollado una escuela marxista de criminología. Los criminólogos involucrados en esta escuela tienden a estar comprometidos con aplicaciones de prácticas y con un deseo de reformar la sociedad de manera radical para evitar este tipo de grupos. Tienen un compromiso que no está impuesto por afirmaciones científicas que hacen los marxistas, pero ha llevado a que estas afirmaciones sean indebidamente sospechosas. El propio Marx no afirmó que la superestructura jurídica y política de una sociedad esté determinada, como algunos han argumentado recientemente. A continuación, veremos cómo afecta a la sociedad. Vamos a tocar ciertos puntos que me parecieron importantes y vamos a comenzar con el punto número 1, que es la inseguridad. El crimen organizado tiende a manifestarse de una manera violenta en la cual nosotros los civiles podríamos llegar a ser afectados. La desintegración familiar. Al momento de querer formar parte de este tipo de pandillas, se puede provocar una serie de problemas dentro de la familia, ya sea que el deseo de querer formar parte puede ser por problemas internos o externos a la familia o por alguna situación. Número 3, las privaciones. Nosotros como personas y como población de este país tenemos derecho a la libertad. Y muchas ocasiones, por el mismo miedo que provocan este tipo de grupos, nosotros nos podemos privar de esas libertades que nosotros tenemos, como por ejemplo, ya no queremos salir a ciertas horas de la noche, o nosotras las mujeres ya no salimos solas, o simplemente vives con el miedo constante de que en algún momento algo te pueda pasar a ti y a tu familia. Continuamos con el desarrollo y vamos a ver por qué es importante combatir el crimen organizado. Como se mencionó anteriormente, el crimen organizado es un delito que se comete entre varias personas, las cuales forman parte de nuestra sociedad, por lo cual se considera que es importante combatir y, si es posible, llegar a eliminarlo, ya que este perjudica a los civiles y nos hace correr riesgos e incluso puede llegar a privarnos de la vida. Además, que este altera la paz en la sociedad y evita que podamos llevar una vida tranquila y pacífica para todos. Vamos a ver la relación jurídica. De acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, existe este tipo de organización delictiva cuando 3 o más personas se organizan para realizar de forma permanente conductas que en sí pueden llegar a perjudicarlos a ellos mismos y a nosotros. Muchas de estas situaciones vamos a ver un enlistado que pueden llegar a ser los propósitos de este tipo de grupos. Puede llegar a ser el terrorismo, la corrupción, el tráfico de armas, los recursos de procedencia ilícita, asalto, secuestro, tráfico de menores y hasta robo de vehículos. La delincuencia organizada está presente en todos nuestros días, ya que muchas veces nosotros adquirimos productos o víveres que afirmamos o damos la confianza a nuestro vendedor de que los productos que nosotros estamos adquiriendo no tienen nada que ver o no tienen nada de malo en lo que nosotros nos estamos metiendo, por lo que podríamos llamarlo productos pirata. También lo podemos ver en el noticiero día con día, de que hay personas desaparecidas o hay personas a las que no se les hace justicia por la privación de su libertad, de su vida. Entonces, de ahí lo podemos ver en nuestra vida diaria. Es de ubicar el contexto de la globalización, ya que de igual forma este ámbito global no está bien definido ni identificado. Más aún porque no se trata de una reflexión cualquiera,
desde la perspectiva económica, sino jurídica, criminal, humana y social, lo cual dificulta la precisión de conceptos y delimitación de contenidos. Es decir, que como cada persona tiene su propio pensamiento o puede tener una definición diferente sobre lo que es el crimen organizado, no nos da un cierto terreno cerrado, se podría decir, para dar espacio a este tema. Ahora, el muro criminológico. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que ha ido evolucionando de la mano con los avances del pensamiento sociológico, psicológico y médico. A través de ella se han desarrollado diferentes teorías criminológicas, con distintos paradigmas que definen a los expertos para explicar por qué la delincuencia. Sirven para desarrollar una investigación sobre casos concretos y el criminólogo podría plantear las necesidades de la prevención o intervención a distintos niveles. Estas son algunas teorías criminológicas que, como se mencionó anteriormente, van de la mano. Es la biológica, la sociológica y psicológica. La biológica estudia si alguna parte del cuerpo del criminal que funcione de manera incorrecta explica su conducta. Es decir, que de alguna manera algún gen o algún desorden psicológico puede provocar este tipo de comportamiento. La sociológica evalúa los delitos como fenómeno social, entre ellas la teoría del conflicto. La psicológica analiza si el comportamiento delictivo se debe a alguna perturbación del mundo anímico de la persona. Es decir, que por algún trauma del pasado o por algún pensamiento que le hayan inculcado al infractor de la ley puede llegar a manejar esta conducta. Personalmente creo que es un tema muy interesante, ya que es algo que vivimos día con día desde hace muchísimo tiempo y es con algo que lidiamos diariamente. Podría llegar a ser un tema muy controversial porque pues todos tenemos un punto de vista diferente y muchas opiniones que son válidas, pero pues siempre llegan a ser algún tipo de problema. Sabiendo que este tema es algo que nosotros hemos aprendido a vivir con él y no es lo correcto, pero hemos sabido adaptarnos a este tipo de estilo de vida. Y no me refiero al estilo de vida llamado crimen organizado, sino al estilo de vida en el que hemos sabido manejar la situación y sobrevivir ante este tipo de eventos. A lo largo del tiempo, el crimen organizado ha tomado cierto poder, por lo que hoy en día hemos llegado a pensar que hubo un momento en el que él estuvo en la cima, ya que las calles eran peligrosas y daba mucho miedo a los civiles salir porque les daba miedo que los despojaran de sus pertenencias e incluso podían llegar a lastimar a sus familias y atentar contra sus vidas. El gobierno ha sido parte importante de este movimiento, ya que hay muchas teorías que dicen que el gobierno y la delincuencia organizada están vinculadas, que claro, la mayoría lo piensa. Sin embargo, los integrantes del gobierno se defienden tomando acción contra ellos. Si lo vemos desde el punto de vista de derecho y desde el punto de vista de la criminología, estos son muy similares, pero muy distintos al mismo tiempo, ya que el derecho se va por una parte más legal y apegada a la Constitución. Por otro lado, la criminología no toma acción en sí, sino que examina y analiza las situaciones en las que se encuentran, el por qué podría pasar este tipo de situaciones, aunque ha quedado claro que varias ramas se dedican a esto y otras ramas se dedican a tomar acción sobre ello. Muchas gracias por su atención y ha sido un placer.